días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, licenciado. Solo permítanme. Hoy sí. El otro miércoles es 1 de mayo, el Día del Trabajo. Así que no vamos a tener clases, sino que hasta el próximo sábado. Las notas solo las pueden ver en el aula virtual, ¿verdad? Pero las notas del examen oral. Este fin de semana tengo que calificar los trabajos, ¿verdad? Porque tengo que publicar notas, a más tardar creo que el martes debe ser el plazo, pero voy a enfocarme el fin de semana a calificar los trabajos para ya hacer la nota promediada, ¿verdad? Ahí solo está la nota del examen oral. Y las personas que lo van a hacer diferido, pues que hagan el trámite, ¿no? Los diferidos, al igual que los parciales, se hacen los días miércoles, porque así está programado. No recuerdo en este momento la fecha del diferido. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Perdón, Lica, ¿dónde dijo que podíamos ver la nota del parcial? En el aula virtual. Ahí en el aula virtual. Gracias, gracias. A subir. Vaya, vamos a comenzar. Vamos a hablar del contrato de fianza. Es bien común en las oficinas, aunque actualmente los bancos ya no exigen fiadores. Más que todo, quienes exigen fiadores son algunas cooperativas o algunas personas que se dedican a prestar dinero. Pero se tiene la frase común de decir, el fiador paga. El que funge como fiador, en cualquier momento le puede tocar pagar, ¿no? Si la persona del deudor no es responsable con el pago de sus obligaciones. Vaya, la fianza es un contrato accesorio, es decir, que depende de un contrato principal. Esta constituye una caución. Ya en el artículo 44 del Código Civil se nos define qué es caución. Dice el artículo 44 que caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación, propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Con la única diferencia que la fianza es una obligación ajena. La fianza es una obligación ajena. El artículo 2086 del Código Civil define la fianza. Lo vamos a buscar por acá.
Alguien que me haga el favor de leerlo. Sí. Título 36 de la fianza, capítulo 1 de la Constitución y requisitos de la fianza, artículo 2086. La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Vaya, gracias. Entonces vemos que la fianza es una caución que se establece a favor del deudor principal, o inclusive dice la ley de otro fiador. Bueno, veo que tengo 9 personas. Tengo que reportar el número de estudiantes que ingresan a la clase al final de la clase. Vaya, bueno, entonces decimos que la fianza es una garantía, es un contrato accesorio, porque depende de un contrato principal. Puede ser un contrato de mutuo, que generalmente es lo que es, ¿verdad? Ahí le exigen al fiador, perdón, al deudor un fiador. Y la persona que funge de fiador, en un momento determinado, si el deudor no puede pagar, le va a tocar tocar responder, ¿verdad? Veamos. Solo permítanme que permítame un momentito. Bueno, gracias. Vaya. Entonces vemos que en la presentación tenemos un concepto de fianza. Es una especie de caución. Específicamente un derecho personal. La fianza es una garantía personal mediante la cual una persona que se constituye auxiliar del deudor para poder responder ante una obligación al acreedor. Eso es la fianza. La caución es una garantía que da a una persona del cumplimiento de un pacto, obligación o contrato mediante la presentación de fiadores, juramento u otra medida. Así podemos afirmar que la fianza es una especie de caución. Entonces decimos que el que es fiador en un momento determinado, si el deudor no paga, será responsable de cumplir la obligación principal. Es decir, va a tener que pagar la deuda. En eso constituye en realidad la fianza. Actualmente, pues los bancos no exigen fianza, rara vez lo hacen, porque tienen seguro de deuda. Pero hay prestamistas, ¿verdad?, que sí exigen fiadores. Hay cooperativas de ahorro y crédito que también exigen fiadores. Bueno, si uno sirve de fiador, sabe que le va a tocar pagar. Esa es la regla general, ¿no? Entonces, vemos pues que es un contrato accesorio. La fianza es un contrato accesorio porque depende de un contrato principal. Entonces, se tiene la frase aquella que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Implica que cuando el deudor paga, se extingue la obligación y consecuentemente se extingue la fianza.
Pero si el deudor no paga, entonces el acreedor puede exigir la obligación al fiador. Bueno, puede darse la situación que el deudor no paga porque no tiene. Ha caído en una situación grave de que no puede reponerse o no puede cumplir con sus obligaciones líquidas y exigibles, ¿no? Como no hay prisión por deuda, no tenemos prisión por deuda, la Constitución lo prohíbe. Entonces, en estos casos, sería el fiador el que va a responder. Vamos a ver el artículo 2086. Ah, bueno, ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos. Ya leímos el 2086. Entonces, decimos que cuando se exige fianza, lo que se está haciendo en realidad es garantizar el pago de la deuda por parte del deudor. O sea, el acreedor exige que se le garantice en caso de que el deudor pueda caer en una insolvencia, se le garantice el pago de esa obligación. Y en ese sentido se busca un fiador, ¿no? Que es la persona que en un momento determinado va a responder. Me permiten otra vez, que estoy un poco malo de la garganta y tengo que tomar agua, permítanme. Bueno, gracias. Tenemos en el artículo 2087 del Código Civil, se enumeran 3 tipos o 3 clases de fianza. La convencional, que es la constituida por las partes en un contrato determinado, es decir, las partes pueden establecer la garantía, es decir, pueden establecer por mutuo acuerdo la fianza. La legal es la ordenada por la ley. En algunos casos la ley exige que se constituya fianza, sobre todo en leyes administrativas. Judicial es aquella que establece el juez u ordena el juez por medio de decreto judicial, o sea, por medio de una resolución. Todas estas fianzas, la convencional, la legal y la judicial, se sujetan a las mismas reglas, salvo que la ley establezca salvo que la ley establezca otra cosa. Vamos a ver el 2087. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Artículo Artículo 2086. La fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por contrato. La segunda es ordenada por la ley. La tercera por decreto de juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto que la ley que la exige o el Código de Procedimientos disponga otra cosa. Vale, muchas gracias. Entonces vemos que tenemos fianza legal, fianza judicial y fianza convencional. La convencional es la más común, ¿verdad? Las partes exigen al acreedor para hacerle un préstamo al deudor, le exige que constituya fianza como garantía de el pago de la obligación. Y si el deudor no paga, el fiador lo hará. Esa es la característica de
este tipo de contrato accesorio. ¿Cuáles son los requisitos para la constitución de la fianza? Vaya, miren, el consentimiento. Como todo contrato, requiere el consentimiento de las partes, la capacidad para obligarse, ¿verdad? Pero en este caso debe ser expreso, no tácito, porque el artículo 2097 del Código Civil establece que la fianza no se presume. Entonces, aquí se requiere de un consentimiento tácito, perdón, un consentimiento expreso, es decir, que la persona lo manifieste en el contrato, que quede consignado en el contrato. Vamos a ver el 2097. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 297. La fianza no se presume ni debe extenderse a más que el tenor de lo expreso, pero se supone comprender todos los accesorios de la deuda, como los intereses y las costas. Vaya, el artículo 2097 es claro al establecernos que no se presume, es decir, que el consentimiento debe ser expreso por parte de la persona que se constituye en fiador. Y además comprende no solo el monto de la deuda, sino que los intereses y las costas. En caso de que exista una demanda, la capacidad de ser capaz para obligarse, estamos hablando de la capacidad de ejercicio. ¿Cuál es el objeto de la fianza? La obligación del fiador será siempre dar una suma de dinero, es decir, cumplir con la obligación principal en caso de que el deudor no lo haga. Es decir, el acreedor, si el deudor no le paga, va a demandar al fiador. La causa. ¿Cuál es la causa en el caso de la fianza? Debe buscarse la causa en relación con el deudor principal. Bueno, aquí podemos hablar de que la fianza puede ser gratuita, que es la regla general, y puede ser onerosa. Onerosa es que yo te sirvo de fiador, pero me vas a dar una comisión. Eso sería oneroso. El artículo 2092 establece esa posibilidad. La regla general es que la fianza, cuando usted le dice, mira, me puede servir de fiador, la regla general es que usted solo da el consentimiento. Dice el 2092, el fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta. Es decir, que sí puede ser a título oneroso, puede ser a título gratuito o puede ser a título oneroso. Si es a título oneroso, pues le reporta algún tipo de utilidad al fiador. Pero al final va a tener que pagar la deuda. Si no paga el deudor, le puede salir carísimo. Y la otra cuestión que, como es un contrato accesorio, entonces la fianza requiere de la existencia de un contrato principal, ¿verdad? Un mutuo, puede ser un mutuo. Se requiere que exista el contrato principal, porque la fianza es una garantía para garantizar el pago de una obligación. Y esta puede ser civil o natural. ¿Se recuerdan de la obligación civil y la obligación natural? La natural, el caso con los menores de edad, ¿verdad? Usted adquiere una obligación con un menor de edad y requiere ratificación cuando se cumplan la mayoría de edad.
Puede ser pura y simple o sujeta a modalidades. Cuando hablamos de modalidades, hablamos de condición y plazo. De condición y plazo. Entonces, estos son algunos requisitos que debe de cumplir la fianza. Luego tenemos los efectos producidos entre el acreedor y el fiador. O sea, entre el acreedor y el fiador. Se da una relación. ¿Por qué? Porque el acreedor lo que le interesa es que le paguen el crédito. No le importa quién lo va a hacer. Si el deudor se reporta, el deudor principal se reporta en insolvencia, pues el acreedor va a perseguir los bienes del fiador. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 2103? El fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiera hacerlo el deudor principal. Es decir, que el deudor puede pagar la deuda, perdón, el fiador puede pagar la deuda del deudor en cualquier momento. Puede tener algún interés en que esa deuda se pague. La regla general es que no está interesado, pero si como es fiador, le van a cobrar. Eso es lo que nos dice el artículo 2103. Cuando hablamos de los efectos entre el acreedor y el deudor. En el capítulo 2 de los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador, ¿verdad? El fiador. El fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiera ser el deudor principal. Vaya, se puede dar ese efecto también, que al fiador le interese pagar esa deuda, a sabiendas que el deudor no lo hará. Bueno, el fiador reconvenido, o sea, cuando hablamos de reconvenido es que a él se dirige el acreedor para cobrarle la deuda que no puede pagar el deudor. Goza del beneficio de exclusión. ¿Y qué es eso del beneficio de exclusión? Bueno, miren, esto se define en los artículos, en el 2107. ¿En qué consiste el beneficio de exclusión? Bueno, consiste en que el deudor le exige al acreedor que antes de proceder al cobro de la deuda en contra de su persona, antes de que me cobre a mí, le exige que le cobre al deudor principal. Es decir, que haga efectivo el cobro de la deuda con los bienes que posee el deudor principal. Y si después de agotar esa posibilidad no le cobra, no se puede cobrar la totalidad de la deuda, entonces el deudor, el fiador le va a responder. Eso es el beneficio de exclusión. O sea que es aquella exigencia que hace el fiador al acreedor que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, en las hipotecas o prendas prestadas por este para la seguridad de la misma deuda. Eso dice el artículo 2107. Alguien que me haga el favor de leerlo. El fiador reconvenido goza del beneficio de exclusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por este para la seguridad de la misma deuda. Vaya, entonces, gracias. El beneficio de exclusión no es más que una forma de protección para el fiador, una garantía que tiene
de exigir que antes de que el acreedor proceda en contra de sus bienes, que lo haga en contra del deudor principal. Y si el deudor principal no paga o no tiene suficientes bienes, entonces que proceda contra él. La ley le da ese beneficio. Y entonces en los artículos 2108 y 2109 se establece las reglas a las que se debe sujetar el beneficio de exclusión. Lo vamos a ver, 2108 y 2109. Vale, miren, aquí tenemos la regla. Alguien que me haga el favor de leer el 2108 y otra persona el 2109, por favor. Artículo 2108. Para gozar del beneficio de exclusión son necesarias las condiciones siguientes. Primero, que no se haya renunciado expresamente. Segundo, que el fiador no se haya obligado como codeudor solidario. Tercero, que la obligación principal produzca acción. Cuarto, que la fianza no haya sido ordenada por el juez. Quinto, que se proponga el beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera. Sexto, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. Vaya, vemos aquí que en la segunda, que el fiador no sea obligado como codeudor solidario. Acuérdense de la solidaridad. La solidaridad implica que el acreedor puede dirigirse a cualquier deudor solidario o a cualquier fiador solidario, porque todos van a responder por el pago de la deuda. Entonces, ese es uno de los requisitos para que proceda el beneficio de exclusión, ¿verdad? Bueno, leamos el 2109, por favor. Artículo 2109. No se tomarán en cuenta para la exclusión dos puntos. 1. Los bienes existentes fuera del territorio del Estado. Segundo, los bienes embargados o litigiosos o los créditos de dudoso o difícil cobro. Tercero, los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria. Cuarto, los hipotecados a favor de deudas preferentes en la parte que apareciera necesaria para el pago completo de estas. Vaya, no se tomará en cuenta para la exclusión. Es decir, que si el deudor se encuentra en estas condiciones, es decir, el fiador puede exigir el beneficio de exclusión, pero no va a proceder porque el deudor se encuentra, no tiene bienes en el territorio nacional, tiene diferentes embargos. Ese tipo de bienes no se toman en cuenta. Bienes cuyo dominio está sujeto a condición resolutoria, si no se ha definido la propiedad de los bienes hipotecados. En esos casos no procede tampoco. Ahí le va a tocar al pobre fiador pagar la deuda. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Aquí estábamos hablando de los efectos producidos entre el acreedor y el fiador. Ahora, en el artículo 2119 se establecen los efectos entre el fiador y el deudor. Porque se da una relación ahí entre el fiador y el deudor. El fiador paga la deuda, pero puede proceder en contra del deudor. Tiene el derecho de repetición en contra del deudor, pues lo puede demandar. Claro, si el deudor se comprometió con una deuda que no podía pagar,
y no tiene bienes para pagar, pues que se les debe garantizar por lo menos. Hay bienes que son inembargables, bienes para subsistir, la vivienda familiar. Entonces, toda persona tiene derecho al mínimo para subsistir. Entonces, si no tiene bienes, el deudor, pues, aunque lo demande, de nada le va a servir. Y vemos que dice el artículo 2219. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes. Cuando el deudor principal se obligó a obtenerle el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y si ha vencido este plazo, se debe de cumplir con el plazo establecido. Cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o en parte. Si hubieran transcurrido 10 años desde el otorgamiento de la fianza. Si hay temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Bueno, ustedes saben que en la realidad, cuando usted le sirve de fiador a un asalariado, es bien difícil que tenga bienes suficientes, pero estos son derechos que tiene el fiador respecto del deudor, ¿verdad? Claro, si usted antes de ser fiador investiga al deudor, pues tiene estos beneficios. Puede establecer un plazo ahí en el contrato de fianza por X cantidad de tiempo o cuando transcurren los 10 años. Entonces ahí le puede exigir que se le revele de la fianza o que caucione el deudor la resulta de la fianza, es decir, que coloque otro tipo de caución. Luego, en el artículo 2131 del Código Civil, se establecen los motivos de extinción de la fianza. Bueno, ya sabemos. En el ciclo pasado ustedes vieron la extinción de las obligaciones. La principal, el pago. El pago es la principal. Se puede extinguir por prescripción. Se puede extinguir por compensación, etcétera. Hemos visto, esos son aplicables a la fianza también. Todos los medios de extinción de las obligaciones que vimos el ciclo pasado. Pero además de esos medios, se puede extinguir por el relevo de la fianza en toda parte concedido por el acreedor al fiador. ¿Qué es el relevo de la fianza? Bueno, es el perdón de la deuda, es decir, se puede dar que el acreedor decida no cobrarle al fiador o porque el deudor canceló la deuda, se extinguió el contrato principal, ¿verdad? En cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. La subrogación es la acción de repetición, ¿verdad? Si por negligencia del acreedor en el cobro de la deuda le prescribió la acción, entonces ahí no tiene por qué responder el fiador, ¿verdad? Y por la extinción de la obligación principal en todo en parte, ya vimos ahí, ¿verdad? Que tenemos que la fianza es un contrato accesorio. 2132 y 2133, no lo vemos. Quiero ver, vamos a ver, 2132.
Háganme el favor de leerme el 2132 y el 2133, sí, por favor. Artículo 2132. Si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor está obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga evicción del objeto. El 2133 también, por favor. Ok, licenciado. Artículo 2133. Se extingue la fianza por la confusión de las calidades del acreedor y fiador, o de deudor y fiador, pero en este segundo caso la obligación del subfiador subsistirá. Estamos hablando, gracias, del medio de extinción de la confusión, ¿verdad? En el primer caso, el pago de la deuda no en efectivo, se puede hacer dación en pago u otro tipo de bienes. Entonces ahí se va a extinguir la fianza, sin perjuicio de la evicción que pueda, los vicios ocultos que pueda tener el bien. Vaya, aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? Fianza, obligación accesoria, una o más personas pueden ser fiadores, responden estas de una obligación ajena, comprometiéndose a pagar. El acreedor puede perseguir primeramente al deudor, puede perseguir al fiador también. Aquí tenemos las disposiciones legales donde se regula la fianza, ¿verdad? Ahí las vemos. Y luego aquí tenemos el esquemita que les he estado poniendo en todas las obligaciones con garantía. Vaya, miren, la fianza convencional es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en toda parte. Vaya, hoy veamos las cláusulas. ¿Cuáles son las esenciales, sin las cuales no puede existir el contrato o degeneren otros? Una o más personas responden de una obligación comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla. La fianza puede darse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Artículo 2086. Cláusulas naturales. No hay necesidad de recalcar que tiene el compromiso de pagar la deuda que tiene pendiente. Es decir, el que sirve de fiador, en un momento determinado le va a tocar pagar. Aunque no lo diga el contrato. El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor. Esto es bien importante. Es decir, si la fianza solo ampara $2,000 y el contrato es por $4,000, la fianza solo va a responder por los $2,000, más los intereses y accesorios. Así lo dice el 2093. Vamos a verlo. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 2093. Artículo 2093. El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede obligarse a menos. Puede obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de otra cosa de valor igual o mayor. Afianzando un hecho ajeno, se afianza solo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva. La obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma de dinero no constituye fianza. Ojo con eso último, la obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma de dinero no constituye fianza. O sea, la fianza es un contrato accesorio que va a responder el deudor
de una obligación ajena. Cláusula accidental. Bueno, puede otorgarse hasta o desde cierto día o bajo condición suspensiva o resolutoria. Podrá también afianzarse una obligación futura. Bueno, el 2090 y 2091 hacen referencia a esta situación. Puede afianzarse no solo una obligación pura y simple, sino condicional y a plazo. Podrá también afianzarse una obligación futura y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, quedando con todo responsable el acreedor y a terceros de buena fe, como el mandante en el caso del artículo 1931. Dice el 2091, la fianza puede otorgarse hasta o desde cierto día o bajo condición suspensiva o resolutoria. Normalmente la fianza se da por un plazo establecido, plazo definido. Tenemos, decíamos que hay diferentes tipos de fianza, la legal, que es la establecida por la ley, la judicial, establecida por un juez, y la convencional. Tanto la legal como la judicial se sujetan a las mismas reglas de la convencional. Pero aquí, cuando es legal y cuando es judicial, las cláusulas. Cláusula esencial, responder a una obligación, necesita fiador. 2086, es la naturaleza de la fianza, es decir, es una garantía de un crédito ajeno. Cláusula natural, no necesita establecer que tiene que cumplir lo establecido, valga la redundancia, es decir, se entiende que si yo soy fiador, en cualquier momento voy a cumplir con la obligación ajena. Accidental puede sustituirse a ella una prenda o una hipoteca suficiente. Eso lo dice el 2088. Miren, se puede suspender, se puede sustituir por otro contrato accesorio, por una prenda o una hipoteca, 2088. El obligado a rendir una fianza no puede sustituir a ella una hipoteca o prenda o recíprocamente contra la voluntad del acreedor. Es decir, debe existir, obviamente, el consentimiento del acreedor. Si la fianza es exigida por ley, pero en el primer inciso hablamos de la fianza convencional. Aquí es una fianza convencional. Pero cuando hablamos de fianza legal o judicial, sí puede sustituirse por una prenda o hipoteca. En el primer caso es convencional, el inciso primero del artículo 2088. Y para que proceda, se requiere necesariamente que haya la plena voluntad o consentimiento del acreedor. Pero en el caso de cuando la fianza es por ley o decreto judicial, no se requiere consentimiento del acreedor. Puede sustituirse por una prenda o hipoteca. Vaya, hoy vamos a platicar un poco de lo que es el contrato de hipoteca. Contrato de hipoteca. Quiero ver cuántos tengo. 21 tengo. Se me han reducido drásticamente. Solo que en el parcial sí 51 se examinaron. En el parcial. Permítanme un momentito. Gracias, he amanecido un poco malo de la garganta. Estaba bien, pero quizás de tanto hablar, ayer estuve dando una capacitación de la ley de compras públicas toda la mañana y al final terminé con un dolor de pierna y quizás por eso es que ando un poco malo de la garganta. Vaya, vamos a continuar con la hipoteca. Miren, una de las características de la hipoteca es que es también un contrato accesorio, pero en relación o en diferencia con la fianza es una garantía personal, ¿verdad?
La hipoteca, en primer lugar, garantiza una obligación, pero solo pueden servir de hipoteca bienes inmuebles. Y el bien, generalmente el titular del bien es el deudor. En cambio, la fianza es una obligación personal y yo voy a responder por una obligación ajena. Ahí vemos una diferencia. El artículo 2157 del Código Civil, que ahí se los he puesto yo, la define. La define, 2157. Vamos a ver aquí, 2157. Ah, ya sé por qué. Aquí está esto. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Artículo 2102. 2157. La hipoteca es un derecho constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito, sin que por eso dejen aquellos de permanecer en el poder del deudor. Si el deudor entregare al acreedor el inmueble hipotecado, se entenderá que las partes constituyen una anticresis, salvo que estipulen expresamente otra cosa. Vaya, muchas gracias. Entonces, la hipoteca es un contrato accesorio también. Depende de la existencia de un contrato principal. Es una garantía, como la fianza. Ahora bien, la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles. Y como toda garantía, se constituye para la seguridad del pago de una obligación. Eso es la hipoteca. Normalmente nosotros nos damos cuenta de la hipoteca en carne propia cuando hacemos el préstamo de la casa. Cada quien en su casa hace un préstamo. $90,000. Entonces, en el mismo contrato principal, ahí se establece también la hipoteca, se constituye la hipoteca. Y la hipoteca es el bien inmueble, es decir, mi casa. Si yo no pago la deuda, se hará efectiva esa hipoteca y entonces eso va a implicar que van a subastar el bien y con el monto adquirido en la subasta se va a pagar la deuda y lo que sobre me lo van a dar a mí, ¿verdad? La hipoteca es un derecho constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito sin que por eso dejen a aquellos de permanecer en poder del deudor. El caso de la prenda es sobre bienes muebles, pero se da una modalidad de prenda con desplazamiento y sin desplazamiento. La con desplazamiento se le entrega al acreedor el bien mueble. La sin desplazamiento queda en poder siempre del deudor el bien mueble. Pero en eso se parece un poco a la hipoteca, con la diferencia es que la hipoteca no se hace sobre bienes muebles, sino que sobre bienes inmuebles. La fianza es una garantía personal, la prenda es una garantía de un bien inmueble y la hipoteca es una garantía sobre bienes inmuebles. Aquí vemos tres tipos de garantía. Fianza es una garantía personal. Yo respondo por una deuda ajena en caso de que el deudor principal no pague. Bueno, el deudor al cual yo le sirvo de fiador. La prenda es una garantía de un bien mueble y puede ser sin desplazamiento o con desplazamiento.
Como dijimos, con desplazamiento yo le entrego el bien mueble al acreedor. Sin desplazamiento, el bien mueble queda siempre en mi poder. Y la hipoteca es una garantía sobre bienes inmuebles. Estamos claros ahí. Ahora bien, la hipoteca, por tratarse de una garantía sobre bienes inmuebles, la ley exige ciertas formalidades. Primero, de hacerse en escritura pública. Es un acto solemne. Es un acto solemne. Normalmente se constituyen en el mismo, por ejemplo, en la compraventa de un bien inmueble. Ahí se constituye la hipoteca, pero puede hacerse por aparte también, pero en escritura pública. Y otra situación importantísima respecto a la hipoteca es que debe de inscribirse en el registro de hipoteca. Debe de inscribirse en el registro de hipoteca. De lo contrario, no va a tener validez. Dice el artículo 2159, la hipoteca deberá otorgarse en escritura pública. Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que accede. Eso nos dice el artículo 2159. Ahora bien, para que la hipoteca pueda ser oponible ante terceros, se debe de inscribir en el registro respectivo. Eso nos dice el artículo 2160. En el registro de la propiedad raíz hipoteca se lleva un control o un archivo de todas las hipotecas. Cuando usted paga la deuda principal, no se extingue ipso facto la hipoteca, por decirlo así, sino que usted tiene que hacer la cancelación de la hipoteca. De lo contrario, va a tener la hipoteca. Entonces, ¿cómo la va a hacer la cancelación de la hipoteca? Bueno, primero tiene que darle el finiquito. Digamos, si es una deuda bancaria, el banco. Luego debe de acudir a un notario y se hace en escritura pública, porque la formalidad para constituir la hipoteca es con escritura pública. Luego, usted va a, ¿cómo se llama? Hacer la cancelación de la hipoteca y acude al registro público, al registro de la propiedad raíz hipoteca, y ahí presenta el documento para que le cancelen esa hipoteca. Vamos a leer el 2160. Alguien que me haga el favor de leerlo, el artículo 2160. Artículo 2160. La hipoteca deberá, además, ser inscrita en el registro de hipotecas si este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde que se presente al registro respectivo si se siguiere inscripción. Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero deberán hipotecas sobre bienes situados en El Salvador con tal que se inscriban en el competente registro. Gracias. Entonces, una de las formalidades exigidas por la ley es que, primero, como es bien inmueble, se debe de hacer en escritura pública la hipoteca. Y segundo, se debe de inscribir en el registro de la propiedad raíz e hipoteca para que tenga validez. Sin ese requisito no tiene valor alguno la hipoteca. Y la fecha se contará para hacerla efectiva desde el momento en que se registró, se presentó al registro, ahí le firman de recibido. Vaya, entonces, algunas características, versa sobre bienes inmuebles.
se otorga en escritura pública. Es indivisible. En el artículo 2158 se establece. Obviamente, tiene que ser indivisible. La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. O sea, si yo hipoteco la casa y la casa vale $100,000, ese bien va a cubrir el pago de la deuda principal, el crédito que yo hice por la totalidad, inclusive los accesorios. La ventaja de los inmuebles es que aumentan de valor con el tiempo, precio de mercado. Se extingue junto con la obligación principal, como todo contrato de garantía o de caución, que constituye una caución. Se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. 2169. Vamos a ver el artículo 2169. La hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. Les decía yo que los bienes inmuebles con el tiempo aumentan de valor. Si yo tengo mi casa que cuando la adquirí valía $50,000 y hoy por el precio de mercado anda en 150,000, entonces ese monto va a garantizar la deuda. Ahora, puede ser que la deuda sea de 100,000, pero igual, si yo no pago, van a subastar el bien y la diferencia me la van a dar. Bueno, aquí tenemos las disposiciones legales a partir de las cuales se regula la hipoteca, del artículo 2157 al 2180. Aquí tenemos el mismo esquema de las cláusulas esenciales, naturales y accidentales. Caso de la hipoteca. Vaya, miren, es un derecho constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para dar seguridad de su crédito, sin que por eso deje aquello de pertenecer o de permanecer, sería, en poder del deudor. La hipoteca se constituye sobre bienes raíces, sobre bienes inmuebles, y garantizan el pago de una obligación, es decir, es un contrato accesorio. Es decir, que depende de un contrato, su existencia depende de la existencia, valga la redundancia, de un contrato principal. Y este contrato principal, una vez que se ha extinguido la obligación, si yo pagué la deuda que tenía, se extingue la hipoteca, pero no es inmediatamente, hay que hacer un trámite, hay que hacer una escritura de cancelación de hipoteca y hay que presentarla en el registro de la propiedad raíz hipoteca para que allá me cancelen, porque la hipoteca, una de las obligaciones formales es que se hace en escritura, pero además se debe presentar al registro para su respectiva inscripción. Entonces ahí el bien se encuentra grabado mientras la hipoteca esté registrada. Pero cuando yo ya pagué la deuda, yo debo de desgravar ese bien. Entonces hago la cancelación de hipoteca ante un notario y me voy al registro a inscribirla para que me cancelen la hipoteca del bien. ¿Cuáles son las cláusulas? La cláusula esencial, aquellas en las cuales el contrato no puede existir o degenera en otro, deberá de entregarle, deberá hacerse por escritura pública y debe de inscribirse en el registro de la propiedad raíz de hipoteca. Artículos 2159 y 2160. ¿Cuáles son las cláusulas naturales? Bueno, es una deuda y están obligados al pago de ella. Es indivisible.
Acuérdense que las cláusulas naturales son aquellas que le pertenecen al contrato, según su naturaleza, sin necesidad de que se detallen. Pero acá, obviamente, que si yo tengo hipotecado un bien es porque tengo una deuda principal y tengo que pagar esa deuda. Y la otra cuestión es que es indivisible. La hipoteca es indivisible. Cláusulas accidentales. Podrá otorgarse bajo cualquier condición, ya sea a cierto día, etcétera. El 2160, al igual que la fianza, el 2162 lo establece. Dice el artículo 2162, la hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición y desde hasta cierto día. Normalmente es bajo plazo. El plazo de la deuda, normalmente. Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto, no valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llegue el día, pero cumplida la condición o llegado el día será su fecha la misma de la inscripción de la hipoteca. Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba. Normalmente cuando se hace un crédito y con hipoteca, lo que sucede es que inmediatamente se va a inscribir al registro por parte del acreedor. Vaya, esos son los aspectos principales de lo que es la hipoteca. Entonces hemos visto la fianza, que es una obligación de carácter personal. El fiador responde por una deuda ajena. Es una garantía, es un contrato accesorio porque depende de un contrato principal. Tenemos la hipoteca que se constituye sobre un bien inmueble, un bien raíz, y también es un contrato accesorio porque depende de un contrato principal. Y mediante el bien hipotecado se garantiza el pago de una deuda, o sea, sirve de seguridad para el pago de una deuda, con la característica adicional de que la hipoteca debe constituirse en escritura pública y esta se debe de inscribir en el registro respectivo, el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Y para cuando yo pago la deuda, como es un contrato accesorio, sigue la suerte del principal. Si se extingue el principal, se extingue la hipoteca. Pero además yo debo de hacer una escritura de cancelación de hipoteca. Y esa escritura de cancelación de hipoteca la debo de inscribir en el registro para que en el registro me cancelen, porque el bien está agravado, está hipotecado. Ahora tenemos otro contrato, que este contrato no es muy común. Es más común la fianza, aunque en la actualidad también la fianza ya no es tan común, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, normalmente si son deudas bancarias, los bancos contratan un seguro de deuda, que es el que responde en caso de que usted no pague, porque no hay prisión por deuda. Luego, es más común la fianza, pero es más común la hipoteca. La hipoteca es común, más común que la fianza. Entonces, tenemos diferentes tipos de garantía, de contratos accesorios que dependen de un contrato principal. Ahora bien, si yo garantizo bienes muebles, ¿qué tipo de contrato es el que voy a realizar? Les pregunto a ustedes. Si yo para pagar una deuda garantizo mi vehículo,
¿Qué tipo de contrato es ese? A ver, Garantía prendaria. una prenda. Eso es una prenda. Estamos hablando de una prenda. 23 ya tengo, me ha ido aumentando. Y es que lo veo para después reportarlo. Vaya. Entonces les decía que el contrato de anticresis no es muy común. Se regula del artículo 2181 al 2191 del Código Civil. ¿Y en qué consiste? Ah, bueno, yo tengo una deuda, pero para garantizar el pago de esa deuda le entrego un bien inmueble, una finca. Es un ejemplo clásico. Para que con los frutos de esa finca el acreedor se pague la deuda. Una incluye los intereses, etcétera, etcétera. Una vez se ha pagado la deuda, me tiene que devolver el bien inmueble. La titularidad del bien inmueble siempre será del deudor. El acreedor no puede disponer de ese bien. Aquí tenemos el concepto. Miren, se entiende por anticresis. Hasta el nombre es un poco raro. Y como les digo, este contrato en la práctica no es muy común. Se entiende por anticresis el derecho real de garantía en virtud del cual el deudor entrega al acreedor en garantía de una deuda un bien inmueble para que el acreedor lo explote, es decir, lo utilice y obtenga fruto hasta que se cobre el monto de la deuda. Es decir, que con los frutos que obtenga de esa finca se va a pagar la deuda. Bueno, le puedo entregar también una fábrica. Es una deuda millonaria. Bueno, con los frutos de la fábrica te voy a pagar la deuda. Pero una vez que se paga la deuda, me tiene que devolver el bien. Se perfecciona con la entrega del bien. Es un contrato real. En el artículo 2181 y el 2182, básicamente el Código Civil define lo que es la anticresis. Lo vamos a leer, 2181 y 2182. Hay alguien que me haga el favor de leer los dos artículos, 2181 y 2182. Artículo 2181. La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. Artículo 2182. La cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en la anticresis. Vaya, muchas gracias. Parecido un poco a la compraventa, la compraventa de cosa ajena, siempre y cuando exista el consentimiento del dueño del bien, se puede dar el contrato de anticresis. O sea, el deudor no necesariamente puede ser el dueño del bien inmueble, del bien raíz. Pero en este caso estamos hablando de que la característica principal del contrato es que yo entrego un bien raíz, un bien inmueble entrego, un bien inmueble. Entonces, con el producto o con los frutos de ese bien inmueble, yo me voy a pagar esa deuda. Entonces, yo les decía al inicio una fábrica, pero en realidad una fábrica, bueno, sí es un bien inmueble, la fábrica es un bien inmueble. La empresa es un ente jurídico distinto, un conjunto coordinado de elementos materiales o inmateriales, dice el Código de Comercio. Y yo entrego la fábrica. Sí, la fábrica es un bien
inmueble es un bien raíz, ¿verdad? Entonces, el objetivo aquí es que yo tengo una deuda y voy a entregar un bien raíz para que con los frutos de ese bien, la finca, va a pagarse la deuda. Vaya, ¿cuáles son las características de este contrato? Bueno, es accesorio. Es una garantía. Garantiza el cumplimiento de una obligación principal. Estamos ahí, al igual que la fianza, al igual que la permuta, al igual que la hipoteca. Son contratos accesorios. Dependen de un contrato principal. Es real porque se perfecciona por la tradición del inmueble, o sea, la entrega de la cosa. Así dice la definición, ¿verdad? O sea, yo debo entregar el bien. Vamos a ver los artículos 2183 y 2184. Dice el artículo 2183, el contrato de anticresis se perfecciona por la tradición del inmueble, o sea, es un contrato real. Y el 2184 nos dice que la anticresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. O sea, el bien sigue siendo propiedad del deudor. Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendatario en el caso del artículo 1750 si el contrato de anticresis hubiese sido inscrito. Aquí el 1750 habla cuando aparece una tercera persona, en el caso del arrendamiento, exigiendo la propiedad, ser el propietario del bien y exigiendo el desalojo. Pero hay un contrato que se debe respetar de arrendamiento. Pues esto es aplicable también al caso de la anticresis. No valdrá la anticresis en prejuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca. Es decir, que si ya existen arrendamientos al momento de hacerse la anticresis, no valen. Vaya, veamos aquí. Bueno, concluyendo, es un contrato accesorio. Es real porque se perfecciona por la entrega de la cosa. Es unilateral porque la única obligación de la esencia del acreedor es conservar la cosa dada en anticresis y devolverla al deudor cuando pague el crédito. Es decir, la obligación del acreedor es mantener la cosa en buenas condiciones, como un buen padre de familia, y pagarse con los frutos de esa deuda. Obviamente que se debe establecer un plazo y se debe llevar un control, un control mensual, ¿verdad? De los frutos que se van obteniendo y de la venta de esto, pues si no se va a volver una deuda eterna, tiene que el contrato establecerse las condiciones bajo las cuales se va a otorgar y cómo se va a efectuar el pago de esa deuda. O sea, ¿a qué frutos? Si estamos hablando de una finca, pues ahí estamos hablando de que hay árboles frutales, ¿no? O puede ser un inmueble que tenga piscina, ¿no? Y llegue la gente y se cobre por... Entonces, todos esos detalles se deben de establecer en el contrato y se debe llevar un control por parte del deudor. Pues sí, porque si no, nunca le va a pagar la deuda. Es indivisible, al igual que la prenda y la hipoteca, porque el deudor solo tiene derecho a que el acreedor le restituya el bien dado en anticresis cuando haya cancelado el total de la deuda. Entonces, al igual que la hipoteca, al igual que la prenda también es indivisible. Entonces, al final del plazo y una vez que ya se estableció el pago de la deuda, le va a devolver el acreedor al deudor el bien que es de su propiedad. Por esto decimos que es un contrato unilateral, es indivisible, es accesorio y es real.
¿Qué tipo de bienes se pueden dar en anticresis? Son bienes inmuebles que puedan producir fruto. No aplica para el caso de los bienes muebles. Aquí solo estamos hablando de bienes inmuebles. Pero como les decía, este contrato es bien raro que se pueda dar, ¿verdad? Aquí vimos 2181, 82, 84 y 85. Creo que, quiero ver si ya los leímos. Sí, el 81, 82 ya, 84. Dice que 2184 la anticresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. Pues ya lo leímos. El 2085 es el que no hemos leído. Dice el artículo 2185. Podrá darse al acreedor en anticresis el inmueble anteriormente hipotecado al mismo acreedor y podrá asimismo hipotecarse al acreedor con las formalidades y efectos legales el inmueble que se le ha dado en anticresis. Es decir, que yo puedo, el acreedor me presta $100,000, yo le doy una hipoteca del bien inmueble y además hago un contrato de anticresis para que se pague. Ah, pues no tiene sentido. Ah, ¿cómo no? Porque la forma que yo le voy a pagar es con los frutos que produzca el bien inmueble. Ahí va a tener doble garantía el acreedor, ¿no? Se puede dar también. Como les digo, este es un contrato que en la práctica casi no se da, pero ahí está regulado en el Código Civil. Lo más común es que se dé la prenda con desplazamiento o sin desplazamiento, que se dé, ¿cómo se llama? La fianza, que se dé la hipoteca, pero la anticresis, pues es bien difícil. En la actualidad, pues es bien difícil ver un contrato de anticresis. Sin embargo, ahí está esa posibilidad, ¿no? Aquí tenemos algunas características de la anticresis. Contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con su fruto. Se perfecciona por la tradición del inmueble, o sea, es un contrato real. Es unilateral porque el acreedor al final debe de entregar el bien en las condiciones pactadas. El acreedor que tiene anticresis goza de los mismos derechos que el arrendatario, ya vimos, ¿no? Y aparece un tercero exigiendo la propiedad del bien. La cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero, siempre y cuando este tercero dé el aval. De lo contrario, no, ¿verdad? Igual en el caso de la compraventa de cosa ajena está regulada, siempre y cuando del consentimiento del dueño de la cosa. ¿En qué disposiciones legales se regula la anticresis? Se regula del 2181 al 2191, 2181 al 2191 del Código Civil. Y entonces aquí tenemos también el mismo esquemita que les he venido haciendo sobre las cláusulas. Acuérdense que tenemos las cláusulas esenciales, aquellas cláusulas sin las cuales el contrato no tiene existencia o puede generar en otro contrato. Las naturales son aquellas inherentes al contrato, aunque no se escriban. Y las accidentales son aquellas cláusulas que las partes las definen, no están establecidas en la ley, pero son de obligatorio cumplimiento también. Vaya, veamos aquí la anticresis. Es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. Así dice el artículo 2181 del Código Civil. Acuérdense que se regula desde el 2181. Bueno, aquí les puse 82, pero es del 2181 al 2191, el Código Civil. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales de este contrato?
La tradición del inmueble, es decir, que es un contrato real, se perfecciona con la entrega del bien. La entrega del inmueble, obviamente. Entonces, eso está regulado en el artículo 2183. Luego, las cláusulas naturales. Pago de la deuda con sus frutos. Es decir, que yo entrego el bien inmueble, una finca, para que con los frutos de ese bien se pague la deuda. Obviamente, como les digo, deben existir las cláusulas atinentes en el contrato que establezcan cómo se va a pagar la deuda, es decir, con qué frutos o de qué forma, porque de lo contrario se va a volver un contrato infinito, o sea, debe haber controles. Cosechar sus frutos no da derecho real. ¿Qué significa esto que no da derecho real? Que el bien sigue perteneciendo al dominio del deudor, es decir, el acreedor no va a poder hacerse del bien de manera inmediata por el hecho de que no le pagó la deuda o los productos o los frutos cosechados no alcanzaron, siempre quedó ahí una parte de la deuda. El bien siempre será propiedad del deudor y al final del plazo establecido tiene obligación el acreedor de devolverlo. Por eso es un contrato unilateral, porque el acreedor recibe el bien, debe de al final del plazo entregarlo y en buenas condiciones, sin perjuicio de las depreciaciones y cosas así que puedan sufrir, aunque los bienes inmuebles no se deprecian. Las cláusulas accidentales. El acreedor no se hace dueño del inmueble a la falta del pago, sino cuando así se hubiera estipulado. Se puede estipular también que si los frutos no alcanzase, se podrá entregar el bien, aunque tendría que venderse, ahí la diferencia, devolvérsela al deudor o hacerse una compraventa del bien inmueble. Las partes podrán estipular que los frutos se compensen con los intereses o su totalidad. Si incluye los frutos, pues el pago de intereses y todo lo demás. 2187, 2189, no sé si lo hemos leído. Sí, 2187. El acreedor no se hace dueño del inmueble a falta de pago, sino cuando así se hubiera estipulado, ni tendrá preferencia en él sobre los otros acreedores, sino la que le diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubiere. 2189. Las partes podrán estipular que los frutos se compensen con los intereses en su totalidad o hasta concurrencia de valores. Pero dice el 2188. Si el crédito produjera intereses, tendrá derecho al acreedor para que la imputación de los frutos se hagan primeramente a ellos. El 2190. El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis, sino después de la extinción total de la deuda. Pero el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por los otros medios legales, sin perjuicio de lo que se hubiera estipulado en contrario. El 2191 dice que en cuanto a la anticresis judicial o prenda pretoria, se puede dar la judicial también, se estará lo prevenido en el Código de Procedimiento. Bueno, vaya, entonces estamos hablando acá, como les decía, que este contrato no es muy común, el contrato de anticresis. Se supone que yo entrego un bien inmueble al acreedor para que con los frutos que produzca ese bien, yo voy a pagar la deuda. Y una vez que la deuda se paga, el acreedor tiene la obligación de devolverme el bien. Salvo que estipulemos otras cosas, ¿no? Pero es un contrato accesorio, sin perjuicio
porque garantiza al acreedor la seguridad de su crédito, es decir, el pago de la deuda. Pero al mismo tiempo que se puede establecer la anticresis, se puede establecer también una hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca lo único que hace es garantizar el pago de la deuda, y si no paga, si los bienes en anticresis, si el bien en anticresis no produce los frutos necesarios para pagar la deuda, entonces puede hacer uso de la hipoteca. O sea, el acreedor, dice la ley, que tiene el derecho de exigir el cobro de la deuda por los medios legalmente establecidos. Se puede hacer efectiva la hipoteca, etcétera. Bueno, hemos visto 3 contratos de garantía. La fianza es una obligación personal. La hipoteca se constituye sobre bien inmueble para garantizar el pago de una deuda principal. Y la anticresis, que se entrega un bien inmueble, una finca, para que con los productos, con la producción del bien, se pague la deuda. Tuve 23 personas. Hay 20 en este momento. Les decía que el próximo miércoles, creo que es 1 de mayo, si no me equivoco, hoy es 27, 28. Es correcto. Sí, 1 de mayo. Entonces, no vamos a tener clase, sino que nos vamos a ver el próximo sábado. Las notas del examen oral está ahí en el aula virtual, están ahí, las pueden ver, pero no he calificado los trabajos. Tengo que calificar los trabajos. Este fin de semana lo voy a hacer para hacer la nota completa y publicar. Creo que hasta el martes tengo que publicar, pero voy a ver si lo hago mañana. Este día me voy a dedicar a calificar los trabajos. Así que el diferido, no, en este momento no recuerdo la fecha, pero sí hay una calendarización para efectuar el pago del diferido, y luego hay un plazo para hacer el examen diferido. En ese rango, a nosotros nos toca el día miércoles hacer el diferido. El día que tenga que ser diferido, lo que voy a hacer es que voy a la clase hasta las 7:30, y de 7:30 a 8 voy a hacer el diferido, porque es oral también el diferido. Así que las personas que van a hacer diferido deben de tomar en cuenta esa situación. Entonces, si no tienen comentarios, consultas, vamos a dar por concluida la clase. Pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo sábado, porque el día 1 de mayo todos vamos a descansar, ¿no? Gracias por su atención. Pasen un feliz día. Nos vemos el próximo sábado, y yo tengo que calificar este día los trabajos. Sí que cuesta calificar. Gracias a todos por su atención. Pasen un feliz día. Bendiciones. Bendiciones, Luis.